Agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría energética GIMEC, que nos acompaña hoy para poder platicar de estos asuntos, saber qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenido, Gonzalo, ya tenía un rato que no platicábamos. Mi querida Magda, muy buenas tardes. Un gran gusto platicar contigo. Oye, cuéntanos, por favor, a ver, la política del gobierno mexicano da prioridad, como siempre lo hemos dicho, a la eléctrica pública, principalmente pues a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sin embargo, parece que de pronto comenzamos a migrar a otras cosas. Si te parece, vamos empezando por un tema fundamental y te lo pregunto así, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué le duele hoy a la CFE? Pues el primero sería justamente, yo te diría que una transición a un modelo energético mucho más moderno, mucho más ágil. Pensar justamente que la CFE está únicamente para la generación eléctrica es un despropósito. Es simplemente tratar de manejar un Ferrari en segunda velocidad nada más. Una de las cosas que tuvo la reforma energética es que liberó mucho más que Pemex incluso a la CFE de todas las restricciones que tenía. CFE se puede asociar en México, en el exterior, prácticamente en el negocio que quiera. Si, por ejemplo, para asegurar el suministro de gas natural y cumplir con ello su mandato de electricidad barata, la CFE puede incluso comprar reservas, campos petroleros de gas en otros países. De ese tamaño puede hacer la CFE. Hoy justamente vemos un modelo que regresa a los orígenes de la CFE, donde CFE debe producir la electricidad por sí sola y piensa, justamente aquí es donde viene el choque de ideologías. La nueva administración cree que el mercado mexicano es únicamente para la CFE, que no debe de tener competidores, y se empiezan a esgrimir una narrativa pues prácticamente de prejuicios y en muchos casos de mentiras. Uno de ellos es precisamente el rol de las energías renovables, que las hacen pensar como si fueran inviables o económicamente caras, cuando no ese es el caso. Incluso en el caso del apagón que vimos el 28 de diciembre, tratar de meter una idea, también falsa, de que causan una inestabilidad en el sistema. Y que bueno, en realidad también vimos toda esta serie de contradicciones que surgieron en torno a ese documento presentado y demás, que resulta verdaderamente lamentable que se presenten este tipo de situaciones al interior de una empresa tan grande, ¿no? De la paraestatal en nuestro país. Ahora bien, dime una cosa, ¿nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, Gonzalo? Y te lo pregunto de esta manera un tanto coloquial porque pues de pronto pensamos en lo caro que puede llegar a ser el generar esta energía, el subsidio que se tiene que implementar de pronto también para poder compensar y tener un balance financiero. Y por otra parte también vemos pues que ya hay plantas que de plano están siendo inservibles. Es muy correcto, Magda, y ahí es donde entra, por desgracia, la parte de la ideología. En el plan que tenía CFE antes de 2018 o de las elecciones de 2018, era ir dejando atrás esta generación cara y contaminante, principalmente de las plantas termoeléctricas de combustible. Esa era la idea de convertirlas a plantas de gas natural o en el caso específico, para darte un ejemplo de la termoeléctrica de Tula, simplemente desaparecer esa planta y tener esa alimentación de electricidad por fuentes renovables. Ese era el propósito incluso de las subastas eléctricas que fueron tan benéficas para México. ¿Cómo sabemos de que fueron benéficas? En su momento, 2017, México tuvo acceso o garantizó el acceso más barato del mundo de energía solar y el segundo más barato de eólica. De ese tamaño lo estábamos haciendo bien sin subsidio alguno, a simplemente la inversión de empresas nacionales y extranjeras que a su propio riesgo y capital habían invertido en México. Obviamente al CFE, al salir de los negocios de generación donde está perdiendo dinero al día de hoy, poder concentrar su expansión en ese caso los monopolios que todavía le quedan, el más grande, el de transmisión y también el de distribución. Esto es justamente donde no se han hecho las inversiones suficientes para tener un sistema más confiable. Como lo dije en la intervención anterior, el mejor ejemplo es el apagón del 28 de diciembre. Un sistema más robusto, redundante, no hubiera llevado a un apagón, sí, de 2 horas, pero que fue desde Sonora hasta la península de Yucatán.
Déjame retomar un tema que me parece fundamental y que finalmente también va junto con pegado con esto que nos mencionas de las energías renovables. Ayer era noticia, ¿no? La llegada de Joe Biden, lo veíamos pues en el despacho Oval ya firmando todos estos decretos para echar atrás diversas cosas que había implementado Donald Trump de una manera errática, ¿no? Entre ellos la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Qué implicaciones va a tener esto para nuestro país, para México? Porque estamos viendo que de pronto las naciones se ven obligadas a cumplir con acuerdos a nivel internacional y tendríamos que estar en ese camino de las energías renovables. Veíamos ahora lo que sucede también en La Paz, ¿no? Con estos apagones constantes que están buscando incluso incorporar estas energías renovables, pues a pesar del presidente. Pero ¿qué opinión te merece todo esto y realmente qué tanto trabajo nos va a costar cumplir con estos acuerdos a nivel internacional? Qué buena pregunta, Magda, y te puedo adelantar, México no los va a cumplir. De entrada te lo puedo decir, no los va a cumplir. México ha hecho mucha marrullería, hay que decirlo claramente. Esta administración empezó haciendo esas triquiñuelas, primero tratando justamente de incorporar plantas que ya se habían construido para justamente los certificados de energía limpia. Después, todas las trabas operativas, legislativas y regulatorias que se le están poniendo a las energías renovables. Hoy te lo puedo adelantar, el PRODECEN, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, ya no incluye prácticamente ningún componente de renovables. El presidente piensa que la repotenciación, que no significa construir una nueva hidroeléctrica, ayuda a cumplir esos compromisos. No, México no va a cumplir con esos compromisos. E incluso a nivel internacional está ya más grande la contradicción. Como te mencionaba, en 2017 con las subastas eléctricas, México era un pionero, era prácticamente un líder a nivel global de la adopción de energías renovables con metas muy ambiciosas. Hoy México prácticamente se ha desplomado de ser esta punta de lanza a ser alguien que no solamente se está retrasando, sino que camina para atrás. Hoy vemos grandes plantas todavía de la CFE que han sido pasado, o en ese caso de gas natural, a regresar a un combustóleo para solucionarle un problema de la refinación a Pemex. Esto obviamente es en contra, y fíjate, yo voy a retomar lo que dijiste del caldo más caro que las albóndigas, porque eso repercute en la salud de los mexicanos. CFE ya tenía durante los años 80 y principios de los 90 estas plantas, prácticamente todo el parque de generación corriendo con este combustóleo. El resultado es de que teníamos a gran parte de la población con problemas cardiorrespiratorios, que nos salían mucho más caros atender en el sistema de salud, de por sí bastante precario. Eso es lo que lleva a la CFE a cambiar justamente a partir del año del 97 a energías sobre todo de gas natural que son más eficientes, mucho menos contaminantes, y eso alivió o quitó presiones en el sector salud. Hoy tratar de regresar a eso ya sabemos que nos va a reventar en la cara, por desgracia, por el lado de la salud de los mexicanos. Y finalmente déjame cerrar con esta pregunta. ¿Qué pasa con esa promesa hecha por el gobierno federal de que la energía eléctrica ya no nos iba a salir tan cara, ¿no? De que ya no se iban a incrementar los costos de la energía eléctrica y pues de pronto pareciera lo contrario, Gonzalo? Ahí el presidente miente con la verdad, y me refiero a esto porque las tarifas eléctricas son todavía reguladas, no son de libre mercado. En ese caso, el presidente mañana mismo puede agarrar y sacar un decreto y la Comisión Reguladora de Energía puede poner justamente a la mitad todas las tarifas eléctricas y cumplir su promesa. El problema es que esto se ve reflejado en más grandes subsidios eléctricos. Para darle una idea a la gente, el año 2020 va a cerrar aproximadamente con 7,000 a 7,500 millones de dólares, no de pesos, de dólares, para justamente los subsidios eléctricos. Obviamente esto no es un modelo sostenible, pone en serios aprietos a la CFE y también al gobierno mexicano, que solamente con esas transferencias, estos subsidios, es capaz de sostener una promesa política. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque a veces es fácil prometer, pero ya en el momento de llevar a cabo todas estas promesas de cumplirlas, pues es ahí en donde se ven pues serios obstáculos en el camino. Gonzalo, como siempre ha sido un placer poder platicar contigo. Gracias por este análisis. Magda, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. ¡Feliz año!